Hola MasterFam, bienvenido a escuchar una gran conferencia sobre habilidades blandas. Deseamos que las ideas aquí expuestas te ayuden a cumplir con todos tus propósitos. Recuerda que solo depende de ti. Que la disfrutes. ¿Qué es vulnerabilidad? Según el diccionario de la Real Academia, una persona vulnerable es alguien que puede ser herido, que tiene miedo a ser herido. Entonces, si nos ceñimos a este concepto de la Real Academia de la Lengua, pues todos somos vulnerables, porque en algún momento todos tenemos miedo a ser heridos, a ser dañados, a estar en peligro, tanto física como moralmente. Entonces, si nos vamos a ceñir a eso, todos tendríamos como esa posibilidad. ¿A ti qué te hace vulnerable? A ustedes, a cada uno de ustedes, ¿qué lo hace vulnerable? Pedir ayuda, no ser aprobado, hacer el ridículo, ser rechazado, mostrarse como eres, ¿qué los hace vulnerables? Les voy a pedir el favor que tomen su lapicito, cojan su hojita de papel y tómense 5 segunditos para pensar en estas opciones que les estoy dando y cuál es la que más les hace clic. Me pueden ir escribiendo en el chat, por favor. ¿Qué nos va haciendo clic cuando pensamos en todas estas opciones? Pedir ayuda, no ser aprobado, hacer el ridículo, ser rechazado, mostrarse como eres. Aquí por el interno me están diciendo que es mostrarse como eres, la última, la que dijiste. Okay. Les pido el favor que avancemos en las diapositivas, por favor. Entonces, ¿qué nos pasa? Hay que aprender a aceptar esa vulnerabilidad, lo que tenemos. Es muy normal de todas esas opciones que les puse ahí, pues cualquiera de esas en determinada ocasión y de acuerdo al momento que estamos viviendo en la vida, que nos pueda suceder una de esas opciones. No ser aprobado es un miedo que tenemos siempre. Hacer el ridículo. Miren, ante esta situación, pues uno muchas veces entra en pánico, le cuesta como hacer las cosas coherentemente para poder avanzar. Miren, esta es una situación de vulnerabilidad, donde uno podría decir, no quiero nada, no quiero hacer nada, me voy, pero hay que seguir adelante con las cosas. Hay que sacar esa fuerza interior que nos saca avante. Les quiero contar, Brené Brown es una socióloga norteamericana investigadora. Brené Brown, ¿qué hizo? Cogió un grupo de personas para empezar a investigar sobre la vulnerabilidad. Cuando ella tenía ese grupo de personas gigante, empezó a ver que habían unas características especiales en ese grupo de personas. Entonces las dividió. En el primer grupo encontró que las personas tenían un sentido de la dignidad y que siempre estaban ahí con ese sentido. Y el otro grupo eran esas personas que luchaban por mantener la dignidad, los que siempre se estaban preguntando cómo eran lo suficientemente buenos para avanzar. Así que decidió enfocarse en ese último grupo, en esas personas con ese fuerte sentido de pertenencia, que pensaban que también eran dignas de amor y pertenecían a ese grupo. Era solamente eso. ¿Y qué tenía ese grupo de especial? ¿Qué tenía ese grupo que no tenían los otros? Tenían coraje. ¿Y qué es la palabra coraje? La palabra coraje viene de corazón. Esa palabra coraje significa contar mi historia desde el fondo del alma, desde mi esencia, desde lo que transmite. Entonces,
empezó a trabajar en ese grupo. ¿Y qué empezó a observar ella en ese grupo que tenía? Que eran personas que se arriesgaban a hacer las cosas, que se arriesgaban a hacer las cosas así no tuvieran la certeza. A veces no tenemos la certeza de que las cosas salgan bien, de que una persona me va a querer, de que una relación dure eternamente. Mas, sin embargo, esas personas se arriesgaban con todo el corazón. Ustedes han visto que uno muchas veces tiene dudas para hacer las cosas, no se expone por el miedo a la vulnerabilidad, por el miedo a no salir herido, a no sufrir, a no estar expuesto. Entonces nosotros mismos creamos esos escudos para protegernos de situaciones en las que nos podemos sentir vulnerables. En primer lugar, nos protegemos de el que dirán, nos cubrimos con máscaras, estamos todo el tiempo enviando como información que no es de nosotros mismos. No estamos dispuestos a que nos digan cosas negativas, a que a exponernos frente a los otros con cosas que no que no nos creemos capaces de hacer. Pero cuando sacamos esa fuerza interior desde el fondo del alma, vemos que sí podemos salir avante con las cosas. Entonces hay que ir sacando esos escudos. Ustedes se imaginan uno todo el tiempo teniendo una máscara, vendiendo una cosa que no es. Está más adelante la diapositiva, Daniel. Exacto, otro poco. Ahí te recomiendo que si eres tan gentil nos vayas diciendo la siguiente, para saber cómo avanzamos nosotros desde la oficina central. Gracias. Sí, si quieres la anterior, por favor, gracias. Nosotros mismos creamos esos escudos y nos protegemos para no sentirnos vulnerables, para no estar expuestos. Entonces empezamos a vender figuras de perfección. Ustedes de pronto recuerdan cuando eran pequeños que les decían los hombres no lloran, o por favor no hable eso no hable eso que queda mal, hace el ridículo. Desde ahí venimos con esas falsas creencias. Desde ahí nos hemos convertido en personas que se ponen máscaras para quedar bien, para satisfacer muchas veces a los demás, para no mostrar los errores, para no mostrarnos vulnerables, para no sentir vergüenza y para no mostrar nuestros propios errores. Siguiente, por favor. La siguiente, una más. ¿A qué equivale la vulnerabilidad? Ahorita ponían en el chat que era debilidad y Edwin también nos hablaba que la vulnerabilidad era esa debilidad de dejarnos manejar de las otras personas. Cuando nosotros pensamos que estamos ocultando nuestra propia vida y nos vamos convirtiendo en otras personas, no en personas auténticas. Vulnerabilidad tiene que ver mucho con la autenticidad, con eso que nosotros somos, con la capacidad de expresarnos, de ser así tal cual, sin ninguna máscara y sin ningún complique. Aprender a apreciar lo que somos sin juicios propios. ¿Cuántas veces nos llenamos de miedo, de inseguridad y nos vamos creyendo esos juicios, esas creencias que desde pequeños traemos, esas críticas que nos hemos hecho? Muchas veces nos da mucho miedo a la vulnerabilidad, pero ¿qué hacemos en las redes sociales? Siempre que estamos haciendo en las redes, mostrando lo que hacemos, mostrando lo que somos, mostrando la alegría, mostrando la tristeza, expresando. Y cuando pensamos si ahí somos vulnerables o no. Ahí nos sentimos valorados y nos sentimos aceptados. ¿Por qué? Porque estamos detrás de una red social, pero cuando estamos de frente tenemos esa misma disposición para mostrar realmente lo que somos.
les hago esa pregunta. El que quiera me va anotando en el chat, o el que quiera 2 participaciones, por favor. ¿Qué han escrito Daniel en el chat? Y aquí estoy mirando. Si quieres ahí seguir yo aparentando muchas veces lo que no somos, intentando tener la aceptación de otros, dice Sandra Milena Cardona. Sí, muchas veces nos dedicamos, nosotros en este momento somos pasajeros de esta vida y nos dedicamos a hacer muchas veces lo que no nos gusta por tener contentas a muchas personas, por estar esperando la aprobación de los otros. Entonces, yo los invito a que a partir de este momento nos miremos más auténticamente, interiormente, que podamos percibir esas sensaciones que nos hace felices, que nos da gusto, que nos proporciona felicidad, que nos hace volar un poquito más alto, con esa vibración que nos dé como un poco de más armonía. Porfa, la siguiente. Bueno, y a ustedes, ¿qué piensan cuando yo les digo la vulnerabilidad como posibilidad de crecimiento? Uno podrá decir, pero esta como me dice que yo voy a crecer teniendo miedo o teniendo pánico o con falta de confianza. Aquí están diciendo cómo se puede quitar tantas máscaras, es verdad. Cuando empiezo a ser auténtico, empiezo a ser yo mismo. Miren, hay una cosa. Cuando yo me voy quitando las posibilidades de hacer y de correr riesgos, también me quito las posibilidades de ser agradecido. O sea, solamente tenemos la mirada puesta en eso negativo, en eso que nos duele, en eso que nos proporciona desconfianza. Pero al otro lado hay otra cosa que nos llena de posibilidades de crecimiento. Y cuando pensamos en los riesgos que tenemos que crecer, en los que tenemos que creer nosotros mismos y sobrepasar esa cuerda donde estamos a un pelo de caernos, al otro lado hay un mundo de posibilidades que podemos explorar. Hay un mundo de posibilidades de gratitud, de entereza, de amor propio, que cuando analizamos solamente las cosas negativas no las tenemos en cuenta. Entonces, vamos a mirar. Dani, ¿nos compartes, porfa, algo de lo que hayan escrito? Claro que sí, con mucho gusto. Dame un Muchas segundo, gracias. te voy leyendo. Lida Vega dice que es aprovechar el miedo para impulsarnos y retarnos a salir adelante. Eso dice Lida. Dylan dice que es ir eliminando lo que no nos funciona. Alexander Gutiérrez, por su lado, dice que creo que lo peor es tener ese miedo y no exploramos más allá de nuestro entorno. Qué bien, todas esas cosas son súper auténticas. Eso es el camino que tenemos que seguir para ir avanzando en este tema de la vulnerabilidad. Antes de entrar aquí en la vulnerabilidad como posibilidad de crecimiento, les hago una pregunta. ¿Ustedes habían escuchado hablar de la vulnerabilidad humana? ¿En qué sentidos? Porque es que cuando uno escucha hablar de vulnerabilidad también hay otros aspectos. Entonces, para que nos queden muy claros. ¿Han escuchado hablar de la vulnerabilidad de pronto? Exacto, o vulnerabilidad social. ¿Qué otra vulnerabilidad han escuchado? A los desastres naturales. Violencia física, laboral, muy bien. Económica, perfecto. ¿Qué otra vulnerabilidad? Del entorno.
Ustedes saben que también existe la vulnerabilidad de los computadores, la tecnológica, de los derechos, muy bien. Entonces miren que siempre hemos recibido la información de vulnerabilidad con otros aspectos, no tanto de la vulnerabilidad humana en el sentido moral, físico y de esto que tiene que ver también con el manejo de valores y con el manejo de toda la información que tenemos adentro, porque nosotros no somos la información de ahora solamente, somos la información que traemos desde hace muchos años, desde el inicio de nuestra educación, de toda la educación que tuvimos desde pequeños. Ahí hay una información donde pueden haber grandes rasgos de vulnerabilidad. Daniel, ¿me ayudas con la otra, por favor? Bueno, tenemos la vulnerabilidad como capacidad de crecimiento. Cuando hablamos de vulnerabilidad como capacidad de crecimiento, es reconocer que soy vulnerable. Y cuando me siento vulnerable, lo admito. Por ejemplo, yo ahora me sentí muy vulnerable porque no me funcionaba, porque no me daba, pero finalmente gracias a todos ustedes por la espera y porque me encontraron otra alternativa, pero yo me sentí vulnerable. Cuando uno abraza esa propia vulnerabilidad, le resulta mucho más fácil conectar con ella y transitarla y pasar al otro lado, mostrar esa autenticidad de lo que no puedo y no tengo el control en mis manos. Muchas veces la vulnerabilidad y el miedo que se siente, yo no lo puedo controlar porque son cosas de afuera. Todo no está dentro de mi control. Entonces, cuando yo abrazo esa vulnerabilidad, me resulta mucho más fácil transitarla. Aceptar las imperfecciones que tengo, esos errores. Muchas veces analizamos las habilidades de otros y nos comparamos. Entonces pensamos que yo no soy bueno para tal o cual. Eso no es así. Cuando yo tengo una imperfección, pues la reconozco, pero también tengo habilidades para otras cosas. No tengo que estarme comparando con nadie. Puedo asumir que cometo errores, muchas veces por desconocimiento, otras veces porque pues sencillamente uno los comete y nos sucede a todos. Hay que ser compasivos con nosotros mismos, no castigarnos y abrazar esas imperfecciones que tenemos para poderlas superar. Cuando nosotros tenemos un problema, también tenemos que saber a quién se lo contamos, porque eso también nos pone vulnerables frente al otro, como somos nosotros y la referencia que se crean los otros y la imagen que se crean los otros de nosotros mismos. Entonces escoge con cuidado con quién te permite ser vulnerable. Arriesgarnos a compartir las experiencias con nuestros miedos, el perdón, la gratitud, la alegría y la empatía. Siguiente, por favor. Atreverse a experimentar esas emociones que nos incomodan, cosas con las que no estamos contentos ni estamos satisfechos, pero que finalmente si no las comprendemos nos lleva a la decepción, al sufrimiento y a la vergüenza. Pues a veces sí se siente mucha vergüenza, pero es aprender a transitar eso con autenticidad, con arriesgo, con aplomo, para poder salir adelante de todas esas situaciones. Yo creo que frente a todo esto, el amor y la compasión es lo más maravilloso que podemos hacer. Tener esas cosas positivas para contrarrestar esos miedos, ese sufrimiento, esa vergüenza. No tenga reparos a la hora de pedir ayuda. Muchas personas tienen miedo de decir, ¿me ayudas por favor? O no puedo hacer esto, o tomar la iniciativa de hacerlo la primera vez para poder ir avanzando, contrarrestar ese sentirme débil. No hay nada más rico que uno decir, mira, ¿me puedes ayudar por favor? No sé hacer esto.
Entonces esto también le da al otro que se ponga en mis zapatos y que tenga un poquito de compasión conmigo, que tenga un poco de esa bondad, que exprese esa bondad y esa empatía frente a lo que yo estoy sintiendo, frente a lo que me avasalla, a lo que me llena de pánico. Entonces, eso es un poco. Bueno, cuéntenme cómo vamos hasta ahora. ¿Cómo vamos hasta ahora? Leo chat, por favor. Excelente, dice, excelente. Les hago una pregunta a ustedes al inicio. Desde el inicio, ¿ustedes qué piensan cuando hablan de vulnerabilidad? ¿Qué es lo primero que les hace clic? Fuera de esa debilidad, por ejemplo, cuando yo estoy en mi trabajo, ¿qué me hace vulnerable? ¿Qué los hace vulnerables a ustedes en el trabajo? Cuando tienen una presentación frente al jefe, un jefe bien hosco, bien difícil, ¿qué es lo primero que piensan ustedes? ¿Dónde sienten ese miedo y esa vulnerabilidad? ¿En qué parte del cuerpo? ¿En las manos, en el estómago, en el corazón? En la mente, en el estómago. Le palpita el corazón. Todas esas emociones están conectadas a lo que Daniel nos expresaba ahora de habilidades blandas, del control de ese manejo emocional. Y gran parte de la vulnerabilidad es ese manejo que le damos a las emociones. Entonces, un tips que les voy a dejar hoy como regalo es cuando ustedes estén frente a una situación que les produzca pánico, que les produzca desconfianza, que les produzca miedo, fíjense dónde están sintiendo eso y qué les está produciendo. Por ejemplo, cuando hablan del estómago, entonces empezar a respirar, a tranquilizar mis emociones para que mi emoción esté tranquila, para poder relajar esa tensión, para poder tener esa armonía que necesito en ese momento y ese control de mí mismo. Porque finalmente, si la vulnerabilidad es miedo, desconfianza, vale la pena echarle una mirada de cómo la estoy sintiendo, de cómo la estoy mirando y cómo la estoy enfrentando también. Entonces, les quiero agradecer infinitamente. Primero que todo, la comprensión frente a los impases que se presentaron al inicio. Les quiero agradecer el tiempo también por estar aquí. Y muchas gracias por su atención, muchas gracias por su complemento, por sus opiniones y por todo. Gracias, Master Fan, por llegar al final de esta gran conferencia que estamos seguros te va a traer gran valor para toda tu vida. Esperamos que lo pongas en práctica y de esta manera poder avanzar decididamente en esos proyectos y metas que tienes destinados para ti. Te invitamos a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Aparecemos como Top Masterclass. Allí vas a poder encontrar información de gran valor para ti. Muchísimas gracias por siempre preferirnos. Nosotros somos Top Masterclass.